Bueno, primero de todo, daros las gracias por haber venido y al Ayuntamiento de Boadilla por organizar este tipo de conferencias. Creo que la necesidad de ampliar conocimientos sobre cómo va la economía y las finanzas debería de nacer realmente en el colegio, pero está muy bien que haya este tipo de actividades para poder acercar temas que aparentemente son complejos a un nivel sencillo de entender para todos. Y por supuesto también gracias a Intereconomía por participar en estos eventos de difusión financiera. Voy a intentar hacer lo que suelo hacer, que es mostraros cómo está el mundo más allá de lo que se ve y hacerlo de una manera sencilla, aunque toquemos temas complejos, ¿no? La idea es que os divirtáis y que al final podamos compartir algunas ideas de inversión en función del perfil de riesgo de cada uno. Con lo cual, si me permitís, lo que vamos a hacer es hablar de varias cosas que para mí son cruciales en este momento. Tenemos la relajación monetaria, entendido como la bajada de tipos de interés. El otro día vimos la segunda bajada por parte del Banco Central Europeo, la primera bajada por parte de la Reserva Federal, ya ha bajado el Banco de Inglaterra. ¿Hasta dónde van a bajar, ¿no? Llevado al bolsillo de los ciudadanos, ¿cuánto me va a bajar el coste de la hipoteca de aquí en un año y medio? Esa es la pregunta que probablemente muchos están haciendo. Los jóvenes dirían, ¿me voy a poder comprar una casa en algún momento? Deuda excesiva. Vamos a hablar de cómo se está sosteniendo la economía a nivel global, ¿no? Y por qué estamos migrando a un modelo económico tipo japonés que es peligrosísimo. Las elecciones en Estados Unidos, casi todos los telediarios dedican un tiempo a qué ha dicho Donald Trump, qué ha dicho Kamala Harris, quién va a ganar, qué va a pasar. La guerra de aranceles, sabéis que hay una batalla, últimamente lo hemos visto con los aranceles sobre los coches eléctricos que quiere imponer Europa a China, pero previamente y desde hace ya años hay una guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, que son las dos grandes potencias económicas del mundo, y qué va a pasar con esto y cómo va a dibujar el mundo. Crisis geopolítica. Bueno, ¿por qué tocar este tema? Nos hemos acostumbrado, por desgracia, al desastre humanitario que está ocurriendo en Ucrania. Ya casi nos lo ponen en el telediario y nos parece lo más normal del mundo. Y ahora nos llama la atención la novedad, ¿no? Lo que está pasando en Oriente Medio. Empieza como una guerra entre Israel y Hamas y de repente se va extendiendo al Líbano con la lucha contra Hezbollah. Ahora hay una amenaza latente de cómo va a responder Israel a los ataques de Irán y no sabemos muy bien cómo va a acabar, pero cada vez tiene más esa sensación de ser una guerra regional en lugar de ser un conflicto entre un grupo terrorista y un Estado. Y por último, las ideas de inversión. Todo esto hay que hacer como una ensalada. Si lo mezclamos bien, quedará todo unido y estará muy rico y será muy divertido de ver. Lo primero de todo es mostraros la evolución de la inflación, ¿no? ¿Os acordáis cuando los bancos centrales nos decían la inflación es transitoria? Digo, madre mía, transitoria. Llevamos 4 años de transitoriedad y hemos visto cotas de inflación que no habíamos tenido jamás desde los años 80. Pero está remitiendo. Como veis, las curvas están bajando, esto está permitiendo bajar los tipos de interés y solamente hay dos áreas geográficas o países raros, los que están con el fondo de color rosáceo. A la derecha, Japón, que Japón tiene la virtud de ir siempre contracorriente, es decir, cuando todos los bancos centrales del mundo están subiendo tipos, ellos tienen los tipos al menos 0,10 y cuando el resto empieza a bajar tipos, ellos han comenzado a subirlos, ¿no? Y eso está provocando pues mucha inestabilidad. Y luego está China. China, de alguna manera, es un exportador de deflación por el modelo económico que tiene y, como veis, es muy difícil que tenga inflaciones por encima del 2% y a día de hoy está en uno de los niveles más bajos que se recuerdan. Esto está permitiendo que los tipos de interés que habían estado subiendo con mucha fuerza durante el último año y medio, 2 años, hayan comenzado a bajar de forma generalizada. En el caso de China y de Japón, como veis, en China la bajada no es reciente, llevan bajando tasas de interés mucho tiempo y en el caso de Japón han empezado a subirlas después de llevar una década prácticamente con los tipos en el menos 0,10. Los tipos negativos son una anomalía. Dices, ¿por qué va a ser una anomalía? Digo, hombre, porque lo metes en una hoja de cálculo y te sale error, ¿no? Tú pon un tipo de interés negativo en una fórmula en la Excel y te sale error, ¿no? Y dices, ¿qué significa tipo de interés negativo? Digo, que te pagan por endeudarte. Y dices, no, no puede ser. Digo, sí, Alemania durante prácticamente 7 años ha podido emitir deuda y en lugar
de pagar por ella recibido. Poneos en este lugar, imaginad que os vais a un banco, pedís un préstamo de 100.000 euros y cuando llega el momento de firmar las condiciones, el banco te dice, oye, y en marzo le pasaremos, y dices, en marzo vienes tú a mi casa y me pagas. O sea, me dejas tu dinero y en marzo me pagas. Y dices, no puede ser que esto haya sido una realidad en Europa durante tanto tiempo. Digo, sí, cuando Christine Lagarde, Banco Central Europeo, pone los tipos en el menos 0,50, eso es lo que hace. Facilita a los gobiernos la posibilidad de financiarse cobrando. Es fácil pedirles a los gobiernos que no se endeuden cuando cobran por endeudarse. Digo, no, creo que es dificilísimo. Si tú a la población le dices que vas a cobrar por pedir hipotecas, te pones de hipotecas hasta arriba. ¿Vale? Es de cajón. Y eso nos lleva luego a lo que ha ocurrido con la deuda en términos globales. Como podéis ver, una de las grandes cuestiones que se debaten es el tipo de interés neutral a largo plazo, que básicamente es para los ciudadanos dónde van a quedarse los tipos de interés de aquí en un año. Es decir, cuánto más los van a bajar. Se supone que estos niveles de tipo de interés son perfectos porque permiten el crecimiento sin que haya un exceso de inflación. Eso es lo que denominamos tipo de interés neutral a largo plazo. Los distintos presidentes de los bancos centrales, como la Reserva Federal en Estados Unidos, el Banco Central Europeo en la zona euro, o Andrew Bailey, que es el gobernador del Banco de Inglaterra en Reino Unido, te dirían, Christine Lagarde realmente no lo dice, pero bueno, se infiere de sus comentarios, pero más o menos dicen medio punto a un punto por encima de la inflación. Si su objetivo es llevar la inflación al 2%, le sumas el medio punto, un punto, y los tipos deberían quedarse entre el 2,5 y 3. Dices, hombre, aún le queda bajada, pero tampoco queda tanta. ¿Qué quiere el ciudadano? El ciudadano, y sobre todo los gobiernos, dirán, no, volvamos al menos 0,50. Bueno, menos 0,50 fue una aberración. Y el menos 0,50 es muy difícil que se vuelva a producir por el sencillo motivo de que ni tenemos la globalización que teníamos antes, ahora tenemos un proteccionismo enorme, y por otro lado, las condiciones que se dieron en su momento para tener esa inflación tan baja con precios de energía muy bajos tampoco se está dando. Con lo cual sería ridículo plantear que vamos a volver a tipos de interés del 0%. Y cuando digo ridículo no digo imposible, porque a mí los bancos centrales yo los llevo de alguna manera siguiendo durante 4 décadas, me fascinan. Siempre son capaces de inventar una estupidez mayor que la anterior. Con lo cual, yo digo, no va a pasar, pero quién sabe, igual volvemos no al menos 0,50, sino al menos 1%. ¿Por qué es importante cuánto cuesta el dinero? Pues porque nos hemos endeudado hasta unos niveles increíbles. Aquí veis la evolución de la deuda en términos del PIB. Es comparar cuánta deuda tengo respecto a cuánto produzco. Es como si dijese cualquiera de vosotros cuántos préstamos tenéis respecto a cuánto es vuestro salario anual. Sería este ejemplo, ¿no? Entonces, vale, la persona que tengo aquí a mí en primera fila me dice, no, yo no tengo préstamos. Digo, genial. ¿Y cuánto ganas? 3.000. Te digo, vale, pues vives acorde a tus 3.000 euros y los vas distribuyendo entre tus gastos. Tienes una economía muy, muy controlada. El de al lado, dice, el de al lado gana 3.000. Digo, ya, pero acaba de aparcar un Ferrari. Dice, sí, y tiene un yate. ¿Eh? ¿En serio? Sí, tiene un yate en Marbella. Y tiene una casa en Maldivas. Va con el yate a la casa en Maldivas. Y va con un peluco y la mujer con unos diamantes. Digo, este tío no puede ganar 3.000, este tío tiene que ganar 30.000 al mes. Dice, no, gana 3.000, pero tiene 7 préstamos. Digo, sobre el papel, si tú lo miras, dices, ¿quién está mejor? ¿A quién le va mejor? Y, hombre, al del peluco, al del Ferrari, evidentemente se le tiene que ir mejor, pero no es cierto. Ese tío está haciendo ¿qué? Viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha endeudado. ¿Qué significa la deuda? Me traigo bienestar futuro al presente. No me puedo permitir estas cosas, pero pido un préstamo y me las compro. ¿Por qué digo que te traes bienestar futuro al presente? Pues porque hay que pagar luego las cuotas de esas hipotecas, de las cuotas de los préstamos, y eso quiere decir que de lo que ganas te queda muy poquita renta disponible. Con lo cual, si esto lo llevamos al mundo, dices, el que los gobiernos estén endeudando de la forma que lo hacen, ¿qué significa? Digo, que están queriendo mantener un nivel de bienestar a nivel de país que no nos corresponde. Lo estamos financiando con deuda. Una deuda que durante una década no era un problema porque no costaba dinero, como estaban los tipos al menos 0,10, vaya problema, pues me pido un préstamo, me pido 10 si hacen falta.
pero cuando suben las tasas de interés las cosas se ponen mucho más feas. Y dices, ¿y quién se ha endeudado más? Digo, pues el de color verde, aunque parezca mentira, es China. Dices, ¿por qué se ha endeudado tanto China? Digo, bueno, porque China lleva 60 años de rotación en el modelo económico sin precedentes. En una economía donde prácticamente el sector más importante hace 60 o 70 años era el primario, era la agricultura. Y de repente os acordáis que empieza esa migración del campo a la ciudad. Y en China se construyen ciudades de la nada en cuestión de pocos años. Hay un problema de... Hay que controlar la natalidad. O sea, vamos a prohibir que nazcan más de X hijos por familia. Y de repente pasamos al momento actual. Todo aquello genera una burbuja inmobiliaria que pincha con el problema de Evergrande en 2018, que es una promotora inmobiliaria que tiene 300.000 millones de dólares de deuda, y aquello estalla, se produce un auténtico colapso del precio de la vivienda que todavía hoy presente es un problemón, y el ciudadano chino pierde la confianza porque tiene sus ahorros en la vivienda, y dices, vale, entonces China... ¿Qué está haciendo? Dice, bueno, pues el gobierno central está endeudándose para pasar esos recursos a los gobiernos locales, que eran los que habían promovido toda esa locura inmobiliaria. Algo que para los españoles 2006-2007 nos es muy cercano, y en el mundo también hubo grandes pinchazos de burbuja inmobiliaria como en Estados Unidos o en Reino Unido. A día de hoy ese es el problema de China y lo está intentando solucionar con deuda. Aquí esto es como es la solución, es la medicina para todo. Tengo un problema, endeúdate. Consigue más dinero. Normalmente no atacamos el problema del gasto, atacamos el problema de necesito más ingresos. Y después tendríamos Japón. Japón es el campeón del mundo de la deuda, tiene un 264% de deuda sobre el PIB. Yo he dicho antes, endeudarte es traerte bienestar futuro al presente. ¿Cómo de grande es la economía japonesa hoy respecto al año 1992? Exactamente igual. Japón no ha crecido nada en 30 años. ¿Por qué? Porque se ha traído bienestar futuro al presente. Luego tendríamos Reino Unido, Estados Unidos y la zona euro. Cuando vemos la zona euro así allá abajo, dices, ¡guau!, sacas pecho, ¿no? Somos los mejores. Somos los responsables. Digo, ya, pero es que esto es importante tenerlo en cuenta. Si en una sala hay una persona de 200 kilos y dos de 50, la media es correcta. Pero eso no quita para que haya alguien que le sobra mucho peso y dos que son un poco excesivamente delgados. Y eso pasa en Europa, la media sale bien. Pero claro, Grecia, Italia, Francia y España tienen más de un 100% de deuda sobre el PIB, lo cual no está nada bien. Y luego a cambio tenemos los delgados, Alemania, Polonia, Países Bajos, que tienen muy poquita deuda. Con lo cual, en la foto agregada salimos bien parados, pero cuando luego entramos en los detalles no hay que tirar demasiados cohetes. A nivel general, no hablando de cada país, ¿cuánta deuda hay en el mundo? Más de 300 trillones con T de deuda. Hay que irse a Google y poner T de trillones, 1 trillón, y que te lo muestre en billetes de 100 en una columna. Creo que se llega a la luna. Dices, no puede haber tanta deuda. Digo, sí, debemos 335% más de lo que producimos al año. Y dices, vale, esto es esta columna azul que muestra la evolución de la deuda, ¿es por la pandemia? Digo, no, mira, en 2016 en adelante. ¿Tú ves que la deuda bajase de 2016 a 2020? En ningún momento. Somos adictos. La deuda es un estímulo monetario. El estímulo monetario es una droga financiera. Yo hoy tengo la garganta tomada, me meto un ibuprofeno y mañana otro y al otro, y dentro de 3 años me vuelve a invitar el Ayuntamiento de Intereconomía a dar una charla y me dice, ¿qué tal? Sigo tomando el ibuprofeno, pero desde entonces sí. Yo no estoy enfermo, yo soy un drogata. Si yo estoy tomando medicamentos todo el tiempo, tanto si estoy bien como si estoy mal, soy un drogadicto. Y eso es lo que pasa con la deuda. Nos hemos vuelto drogadictos del estímulo porque lo consumimos no para sacar economías de la recesión, sino de forma permanente, para seguir creciendo y para crecer cada vez menos. El modelo de las economías desarrolladas, en color azul clarito, lo que nos muestra es lo que hacemos en la OCDE, por ejemplo, y abajo en los países emergentes. Bueno, los países emergentes nos están copiando el mal modelo, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y esto qué es? Dices, el lateral del Everest
Esa es la deuda de Estados Unidos. Así es como ha evolucionado la deuda en la primera economía del mundo. 35 trillones de dólares de deuda. Y no da la sensación de que vaya a parar. Entonces, vale, ¿y lo otro qué es? Esto, digo, ¿esto es cuánto les cuesta? ¿Cuánto pagan por esa deuda? Ellos pagan, el Tesoro de Estados Unidos, un 3,25%. Es el tipo de interés que paga por todos los bonos que ha emitido. Entonces, vale, ¿y por qué me interesa esto? Digo, hombre, pues fíjate cómo ha subido bastante el coste de la deuda a raíz de las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal. Entonces, vale, pero si esto está bien, esto es lo que el mercado descuenta que va a ocurrir con las tasas de interés en Estados Unidos durante los próximos 2 años y coincide con lo que dice la Reserva Federal. Y dices, vale, si eso es correcto, quiere decir que hasta que los tipos no lleguen al 3,25%, el Tesoro de Estados Unidos va a tener que seguir gastando muchísimo en pagar simplemente intereses. Y si realmente los tipos no van a bajar de 3,25 o no mucho más, la situación de hoy va a seguir durante los próximos 2 años. Digo, claro, por eso la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos te da esta proyección. Entonces, ¿qué significa? Te está diciendo cuánto más se va a endeudar el tipo del Ferrari, la casa en Maldivas, el peluco y los diamantes. Y te dice que va a llevarlo hasta 175% sobre el PIB. Dices, eso es una barbaridad. Esa proyección es una barbaridad. Digo, sí, sobre todo teniendo en cuenta que en esa proyección el punto de partida es que Estados Unidos no va a tener ninguna recesión económica en los próximos 30 años. Y dices, no, eso es imposible, no hay ningún periodo de 25 o 30 años en los que no haya habido una recesión. Digo, bueno, pues ese es el planteamiento de la Oficina del Congreso de Presupuestos de Estados Unidos y esto es lo que destina al pago de intereses respecto al déficit primario. Dicho de otra manera, aquí veis cuando un gobierno recauda dinero vía impuestos, lo destina luego a una serie de gastos, a la seguridad social, a temas relacionados con defensa, a temas de infraestructura, tiene sus partidas y tiene que ir asignando cómo gasta lo que ingresa para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población. Cuando miras esto, descubres que los tipos de interés que va a tener que afrontar el gobierno de Estados Unidos, que hasta 2015-2021 era una de las partidas más pequeñas, se va a convertir en una de las partidas más grandes. O dicho de otra manera, qué triste es que este modelo económico nos lleve a la conclusión de que de todo lo que ingresan vía impuestos directos e indirectos en Estados Unidos, se va a destinar casi todo a pagar simplemente los intereses de la deuda en la que están incurriendo desde hace prácticamente 3 décadas. Esto no es solamente un problema de Estados Unidos, es un problema generalizado, como veremos a continuación. Pero para que os hagáis una idea, os he puesto el concepto del ibuprofeno. Cuando yo me tomo el ibuprofeno y lo mantengo o el antibiótico durante 3 años consecutivos, aparte de ser un drogadicto, ¿cuál es la siguiente conclusión que afecta a mi cuerpo? Que me hago inmune, que cada vez me hace menos efecto. La gente que se toma muchos medicamentos porque los necesite, el problema que tiene es que o cambia de medicamento, hay un momento que el cuerpo ya no reacciona. Y eso está pasando ya en Estados Unidos, porque en 2008, cuando se creaba una unidad de deuda, se generaba casi una unidad de crecimiento. Es decir, la economía reaccionaba muy bien al estímulo. Pero a día de hoy hacen falta 4 unidades de deuda para generar una simple unidad de crecimiento. Lo cual es muy triste porque estamos hablando de que la primera economía del mundo cada vez se endeuda más para conseguir un resultado más pobre. ¿Hasta qué punto están ahora mismo gastando en Estados Unidos? Bueno, el déficit, que es lo que nos sirve para medir estas cosas, nos dice que está en términos negativos más alto que en 2008. Es decir, a día de hoy, que la economía americana va como un tiro, el gobierno demócrata está gastando dinero que no tiene a un ritmo mayor de lo que tuvo que gastar para sacar a la economía estadounidense de la crisis 2008 cuando quebraron 492 entidades financieras. Y dices, bueno, ¿eso qué significa? Que no me estoy tomando un ibuprofeno, que me estoy metiendo unas rayitas de coca, me estoy metiendo unos chutes de heroína y voy con los ojos encendidos. La gente dice, ¡buah, la economía americana va genial! Digo, ¿cómo no va a ir genial? Pero tú has visto este tío. Si va dopado, no, va a lo siguiente. Ahora la pregunta es cuánto más puede seguir dopado sin que tenga repercusiones gravísimas. Eso al final genera, ese déficit brutal genera este incremento de la deuda sin parangón y un efecto cada vez menor por parte de la economía. Y esto
lo exportamos a nivel global. Se estima que se van a pagar solamente en concepto de intereses 2 trillones a nivel de gobiernos, solamente los gobiernos. Y dices, bueno, eso no pinta muy bien. Digo, no, no pinta muy bien. ¿Y las empresas? Digo, las empresas también. Mira, las empresas dentro de un año tienen que hacer frente a 2 trillones de vencimientos de deuda. Dentro de 24 meses a 4,52 trillones y dentro de 3 años a 7,30. Si yo soy una empresa que ha sido muy hábil y ha pedido un préstamo en 2020, 2021, antes de que subiesen los tipos de interés, ¿cómo lo he conseguido? Baratísimo. Yo recomendaba comprar inmobiliario en 2020, en mitad de la pandemia, porque las hipotecas yo la conseguía a 1,40 tipo fijo. Eran mínimos históricos. Digo, te compras una casa, todavía no ha subido mucho el precio, los promotores están asustados con el tema de la pandemia, te van a hacer una pequeña rebajita en el precio, cosa que en otras circunstancias es difícil, y lo financias con una hipoteca fija. Digo, y como va a haber una inflación de caballo, espérate un par de años, subirán las tasas de interés y cuando eso pase, los bonos te pagarán, como ese es el caso ahora, luego esto lo cuento más en detalle, te pagarán más de un 4% de tipo de interés, te compras el bono y entonces tú a tu banco le pagas 1,40, pero recibes del Estado un 4 y pico por ciento de rentabilidad por el dinero que le has prestado. Arbitras lo que te cuesta la inversión con lo que le sacas a el bono que has comprado y mientras tanto disfrutas de la subida de la vivienda. Eso es hacer una operación financiera con concepto puramente macroeconómico en base a el disparate de las políticas monetarias. Bueno, pues a mí se me ocurrió, imaginaos a la cantidad de empresas que se les ocurrió esta brillante idea de dame deuda al 0% o cerca del 0% antes de que suban las tasas de interés. Y las empresas no solamente no han pasado un calvario con la subida de tipos, es que han ganado dinero. Todas las que cotizan en el Nasdaq, estas famosas 7 magníficos, Apple, Amazon, Microsoft, Google, han estado disfrutando, invirtiendo en el mercado monetario al 5% el dinero que tomaron prestado al 0 y se han forrado. Y dices, vale, pero cuando llegue el vencimiento, ¿qué va a ocurrir? Digo, pues que tienes que renovar toda esta deuda a los tipos actuales. Ya no están al 0. Hemos dicho antes que probablemente no bajen ni del 3 en Estados Unidos y eso va a ser un palo, porque claro, cuando tienes que renovar toda la deuda que tienes al 3% en lugar de al 0, te va a drenar parte de las ganancias que tienes. La mayoría de esa deuda se concentra en Estados Unidos y en Europa, como veis. Entonces, vale, vamos a enlazar esto ahora con la otra película, las elecciones. Las elecciones en Estados Unidos son como la Super Bowl, ¿no? Todas las mañanas te metes, miras cómo va Harris, cómo va Trump, qué ha dicho uno, qué ha dicho el otro, los debates, etcétera. Y en el fondo no importa, no sirve de nada. Yo os diría, yo lo hago, yo lo miro, pero no vale para nada. Entonces, ¿por qué? Digo, bueno, pues porque Kamala Harris lo que quiere es aumentar la red social de su país, sobre todo hacia aquellos que tienen menos medios económicos, y Donald Trump lo que quiere es bajar impuestos a las empresas y a los particulares. Y dices, vale, ¿por qué dices que no vale de nada? Digo, uno quiere gastar más y el otro quiere ingresar menos. Y como para mí el problema de la economía estadounidense es la deuda, por una razón o por otra, esa deuda no va a estar en el foco de las prioridades ni de los demócratas ni de los republicanos. Lo único en lo que se ponen de acuerdo es que China tiene la culpa de todo. Señalan siempre a un tercero y dicen, bueno, ¿cuánto ha sido la guerra arancelaria desde el 2018? ¿Ha recaudado más vía aranceles durante el mandato Biden que el propio Trump, que fue el que inició esta guerra comercial? Y dices, vale, entonces esto no me importa. Digo, no, está chulísimo ver cómo se acercan y se alejan las votaciones. Y de hecho, con esa pequeña diferencia, pues todo puede pasar el último día. Le dedicamos un montón de tiempo al resultado electoral, pero realmente no importa. Y dices, bueno, ¿en qué importa? Importa en el plano geopolítico, claro, ahí sí que importa. A nivel económico creo que menos, pero a nivel geopolítico importa un montón. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Donald Trump tiene una forma de hacer política, pues hombre, yo me atrevería a decir que poco diplomática. Cuando va Zelensky a Estados Unidos y se jacta de lo bien que se lleva con Putin, es como, mira, tío, si me parece muy bien que te lleves con Putin, o sea, si yo no me voy a meter en tu vida, digo, pero menos se lo digas a Zelensky, que están masacrando su país. O cuando hay una polémica sobre la OTAN y resulta que hay varios países que no están gastando el 2% del PIB en defensa, que es un compromiso firmado, tiene razón en quejarse Donald Trump, que gasta más de un 2% en defensa. Pero claro, de ahí a decir, me parece muy bien que Putin invada
los países europeos que no llegan al 2% de gasto. Digo, hombre, hay formas de decirlo, ¿no? O sea, no sé. Es un tío problemático en la manera en que hace política, en pleno conflicto en Ucrania, en pleno conflicto en Oriente Medio y con una tensión cada vez mayor a nivel de aranceles con China. Sinceramente, si Trump es el que gana, yo creo que va a haber más volatilidad en los mercados, va a haber más incertidumbre. Y entonces, bueno, este es nuestro mundo. A día de hoy nos hemos acostumbrado, el ser humano tiene una cosa maravillosa y es que tiene una capacidad de adaptación como ninguna otra especie. Lo que en un momento dado nos parecería aberrante, lo convertimos en nuestro día a día. Yo hay veces que digo, prefiero no saber lo que va a ocurrir porque no ganas dinero, pierdes. Si yo os digo, mira, de aquí en 2 años vas a tener un conflicto en Oriente Medio, una guerra en Ucrania, afecta a uno de los mayores productores de petróleo del mundo, que es Rusia, y a la zona donde hay mayores reservas de petróleo del mundo, os ponéis todos a comprar petróleo como locos y perdéis pasta. Porque el petróleo realmente ahora mismo está en uno de los niveles más bajos de los últimos 4 o 5 años. Con lo cual, saber lo que va a ocurrir no siempre te ayuda a tomar decisiones financieras correctas. ¿Qué es lo que hay detrás de los conflictos geopolíticos? Dices, bueno, realmente hay intereses económicos. Somos así de mezquinos. Es decir, cuando hay una guerra en un país como Sierra Leona, en África, ni hablamos de ello. ¿Por qué? Que a quién le importa. Pero cuando el conflicto tiene que ver con el principal suministrador de energía de Alemania, que es la primera potencia económica europea, o cuando tiene que ver con un área donde se está produciendo la mayor cantidad de petróleo del mundo y donde hay solo un país que Estados Unidos utiliza para arbitrar y controlar lo que está pasando en una zona beligerante, entonces importa. Cuando es Taiwán, que produce el 65% de todos los semiconductores del mundo, entonces importa. Y esto es lo que nos lleva aquí, a lo que hay debajo. Vemos las noticias, hablamos de geopolítica, del desastre humanitario, del tipo de armas que se utilizan, de dónde se han disparado, pero lo que importa es esto. Lo que importa es que hay un cambio de orden mundial. Están los BRICS eran las promesas jóvenes, ¿no? El chaval de 14 años que cómo le pega la bola, ¿eh? ¿Cómo le pega este tío? Pero tú tienes 19, 20, 21, estás ganando Grand Slams, le ves, está en otra competición y ni te molesta. Simplemente lo admiras. Y el chaval va creciendo. Y los BRICS van creciendo. Y dices, vale, BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora han incorporado a una serie de países extras, ¿no? Como Argentina, como Egipto, como Etiopía, como Arabia Saudí, como Irán. Y dices, bueno, cuando los nombras todos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, dices, estos son como los rebeldes, ¿no? A nivel geopolítico, digo, claro, estos son los que cuando la OTAN decide apoyar a Ucrania y dicen, vamos a imponer sanciones internacionales, todo el mundo va a sancionar a Rusia. Digo, no, todo el mundo no, figura. Ha sancionado el G7. El resto sigue comerciando con Rusia, China, Pakistán, la India, Brasil, Sudáfrica, siguen gestionando su economía con Rusia. ¿Y qué quiere eso decir? Que se ha dividido el mundo en dos. Japón, Estados Unidos, Canadá, zona euro, Reino Unido por un lado y el resto. Y dices, o sea que ya no tenemos la globalización que teníamos antes. Digo, no, se ha acabado. Y dices, bueno, ¿qué vamos a hacer las viejas glorias? Digo, envejecer dignamente. Porque estamos envejeciendo, porque tenemos una pirámide de la población que ya no es una pirámide, que es una especie de cono. Porque tenemos cada vez menos peso en el mundo y porque normalmente nadie quiere que el joven que le pegaba bien a la bola te gane el Grand Slam y haces lo que haga falta. Como el mundo de la política y geopolítica no es como un partido de tenis donde sales allí y el mejor gana, sino que puedes jugar en plan guarreras, pues es lo que estamos haciendo. Estamos jugando en plan guarreras y empezamos a ver tensiones geopolíticas que no responden realmente a temas políticos, sino más bien a temas económicos. Y eso se ve muy bien reflejado en esto. Dices, vale, es que los chavales
ya tienen un PIB en paridad de poder adquisitivo. En paridad de poder adquisitivo, es decir, es como cuando me decían algunos compañeros, me voy a Londres que me pagan 3 veces más. Digo, bueno, te pagan 3 veces más, pero la casa vale 3 veces más, la nani cuesta 3 veces más, el colegio vale 3 veces más, con lo cual ganan lo mismo, ¿no? Bueno, pues el PPP, ese que veis ahí, paridad de poder adquisitivo, lo que hace es igualar el coste de vida de todos los países para comparar realmente el bienestar que hay en cada uno de ellos. Y cuando ves así, dices, ah, resulta que es que ya los BRICS tienen mejor nivel de PIB que nosotros. Entonces sí, y no solamente eso, es que además el 40% de la población está en los BRICS frente al 10% en el G7 y controlan el 26% de todo el territorio a nivel global. Con lo cual, dices, ¿qué posibilidades tienen los BRICS de seguir mejorando respecto al G7? Todas. Cada vez van a ser más importantes ellos y menos importante nosotros. Si veis un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, lo que te dice es que el foco, el pulmón de crecimiento del mundo de aquí en una década está en China y en India, en detrimento del resto. Entonces, vale, ¿qué hemos conseguido las viejas glorias? Nos hemos agarrado a algo que importa un montón. Ellos cada vez son más importantes, pero las monedas en las que se llevan a cabo las transacciones comerciales son las nuestras. Y las divisas que están en los bancos centrales como reserva de valor son las nuestras. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de Estados Unidos, el 58% de las reservas están en dólares y el 54% de todas las transacciones que se producen comercialmente se pagan en dólares. En euro el 20 y el 30, y China solo el 2 y el 4. Dices, jolín, China siendo el mayor exportador y el mayor importador del mundo, solo consigue que un 2, un 4% esté representado en yuanes, esté representado en la moneda local de China. Digo, claro, ¿tú crees que los BRICS quieren eso? No. ¿Qué crees que traman los BRICS? Esto es una elucubración, ¿no? Digo, yo llevo, no sé, varios trimestres diciendo, si yo fuese Xi Jinping, me compraba el oro a mansalva y volvía al patrón oro. Yo me compraba toneladas y toneladas de oro y diría, ¿no os fiáis de mi moneda? La voy a respaldar con oro, como hacía Estados Unidos antes de 1971. Y sería la única moneda fiat del mundo que tendría un respaldo físico que todo el mundo confía en él. Y digo, y me cargo el dólar. Y esto es lo que están haciendo los BRICS con el oro. Llevan unos años un poquito desatados. Y dices, oye, ¿por qué compran tanto oro? Digo, no es porque me hayan escuchado a mí. De hecho, China está por abajo. Está comprando oro, pero no es el que más. Puede ser que los BRICS digan, oye, mira, de cara a lo que viene, vamos a empezar a transar o a pagar en una moneda que no sea el dólar. Puede ser una mezcla, puede ser algo. China, evidentemente, es el país más potente dentro de los BRICS, seguido de India. Puede ser yuan, no lo sé. Pero esto es lo que está pasando bajo la superficie. De esto no nos hablan, pero esto es lo que está ocurriendo. Está habiendo un cambio. Y esos cambios se producen cada 100, 150 años, según la estadística histórica. Hoy el imperio es Estados Unidos y nadie duda de que el imperio es Estados Unidos, pero ya lleva 112 años, ya está en el hueco de tiempo en el que suelen empezar a caer los imperios, que suelen caer siempre por lo mismo, por un exceso de deuda y una depreciación de su moneda. Y dices, vale, y antes del imperio estadounidense, digo, bueno, estaba el imperio británico, ¿no? Y antes, digo, el imperio neerlandés de Países Bajos. El británico nace a raíz de la revolución industrial, el neerlandés a raíz del comercio y la banca. Y antes de ese, digo, bueno, antes estaba el imperio portugués y el español. El español nace con el descubrimiento de América, ¿no? Y dices, vale, ¿y cuánto duran? Digo, 100, 150 años. Ni más de 150 ni menos de 100. Dices, vale, entonces tú crees que estamos atendiendo a el final de un imperio como es Estados Unidos, que no hace más que endeudarse y depreciar el dinero. Digo, sí, creo que sí, estamos ante eso. Llevará décadas, pero probablemente para dentro de 30, 40 años Estados Unidos ni el dólar serán los líderes mundiales, ni a nivel económico ni a nivel militar. ¿Cuál es el candidato más claro ahora mismo? China.
China es el candidato más que tiene más probabilidades de sustituir. Os recomiendo que os leáis un libro de Ray Dalio que se llama El cambio del orden mundial, que lo explica infinitamente mejor que yo. El dólar, si os fijáis, como moneda refugio está perdiendo valor. Antes representaba casi el 67% y ahora está más cerca del 50 y tantos. Lo que pasa es que lo hace de forma lenta. Y el dólar sigue siendo el tuerto en el mundo de los ciegos, porque realmente el resto de las economías hacemos las mismas barbaridades que Estados Unidos, con lo cual, como depreciamos el valor de nuestra moneda, pues no parece que el dólar se deprecie. Pero ¿contra qué se deprecian las monedas fiat? Contra los activos reales. Antes, al empezar, hablábamos de cuánto tiempo vivo yo en esta zona. Yo vivo en Pozuelo desde hace más de 50 años. Y me acuerdo que cuando mis padres se compraron un chalet, que aquí en Pozuelo no había ni carreteras asfaltadas, al cambio les costó 18.000 euros. Ahora vale 600.000. Y mi padre no es un crack inmobiliario, simplemente lo que pasa es que en 50 y tantos años la moneda, el euro, de haber existido entonces, antes era la peseta, se ha ido devaluando a tal ritmo que con lo que comprabas antes con 18.000 euros ahora necesitas 600.000. Esa es la realidad. Eso es lo que se llama la inflación encubierta. Dices, wow, es una pasada. Digo, sí, claro, tú miras cuánto te llenabas el depósito de gasolina hace 50 años y con cuánto lo llenas ahora y flipas. Lo mejor que nos pudo pasar es que llegase el euro para que nos desconectasen un poco, porque claro, si a alguien le dices, tienes que llevar 14.000 pesetas para poner gasolina, te dicen, ¿Pero tú estás loco o qué? O sea, se llena con 1.000 y lo llenas del todo. No, 14.000 50 años más tarde. Entonces, esto que estáis viendo es entre ellos. Pues se devalúa el dólar, se devalúa el euro, se devalúa la libra y ahí no lo veo. Digo, pero cuando lo llevas a activo real, cuando lo llevas a una casa, cuando lo llevas a la ropa, cuando lo llevas a cuánto ganaba mi abuelo, las perras gordas, cuánto ganas ahora, y dices, no puede ser. O sea, me estás contando, no puede ser que mi dinero valga tan poco con el paso de 25 o 30 años. Eso nos lleva a los tres grandes conflictos. Taiwán. Taiwán tiene una cosa y es que fabrica el 64% de los semiconductores del mundo y concretamente más de la mitad los fabrica la compañía TSMC, que ha publicado resultados recientemente y ha subido un 50% si no recuerdo mal, o algo más de un 50%. Semiconductores porque importan, porque vivimos de ellos. ¿Os acordáis en la pandemia que hubo el problema, se cerró el puerto de Shanghái, que es el más grande del mundo, y de repente dejaron de fabricar coches y los coches de segunda mano valían más que los de primera mano? Y dices, espera un momento. A veces los consumidores, y dices, pero ¿cómo puede ser? Y dices, ya, porque los de segunda mano estaban disponibles y los de primera mano llevaban un retraso de 6 meses porque no llegaban los semiconductores que hacían falta para los navegadores y un montón de controles electrónicos. Y dices, oye, si no hay semiconductores, ¿qué ocurre? Digo, que no hay mundo. No hay internet, no hay telefonía, no hay industria de la automoción, no hay aviones, no hay avances ni diagnósticos médicos. Paralizamos el mundo. Y dices, vale, entonces lo que pasa en Taiwán, digo, importa una barbaridad. ¿Es un tema político? Digo, no, por Dios, te lo van a vender como que es un tema político, es un tema económico. El otro día alguien decía, no, si China invade Taiwán se va a cargar la fábrica. Digo, ¿qué se va a cargar la fábrica? Se la va a quedar. Tú, claro, hombre, ¿cómo se la va a cargar? Lo que va a hacer es decir, estos todos semiconductores para mí y el resto que se coman los mocos. Claro. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema gravísimo desde el punto de vista de dependencia tecnológica de un tipo de componente. No se hace una fábrica de semiconductores en un año, se tarda más. Es decir, que si queremos suplir a Taiwán en Europa montando nuestras fábricas, lo llevamos claro. Y desde luego aquellos que seáis fans de Apple, olvidaos del Apple 17, que no va a salir. Conflicto Oriente Próximo. De nuevo estamos con la misma historia. Dices, bueno, ¿por qué importa? Digo, hombre, Israel ha abierto varios focos. Irán, Siria, Irak, Yemen, Gaza, Cisjordania. En una región donde, además de haber mucho petróleo, ¿qué hay? Transporte marítimo a unos niveles brutales, porque por el estrecho de Hormuz pasa el 35% del petróleo comercializado por mar y el 20% del petróleo mundial. Concretamente va hacia Asia. Y en el estrecho de Bab el-Mandeb tenéis otro foco de un 8 a un 11% de destino de producto
energético. Ya vimos lo que pasa cuando la energía se dispara. ¿Os acordáis cuando en los telediarios dedicaban todo el tiempo a decirnos, uno, ¿cuándo teníamos que poner los lavavajillas y las lavadoras? Dos, ¿qué electrodoméstico? Yo creo que todos sabemos ya qué electrodoméstico es el que más consume en nuestra casa. Es decir, vivíamos obsesionados, kilovatio hora, el mejor momento es a las 4, no, mejor por la noche, programe usted. Estábamos obsesionados con el tema de la energía. Pues imaginad qué ocurriría si en esa región esos dos focos de exportación de crudo se viesen realmente limitados. Pues se dispararía el precio del petróleo y del gas natural licuado y probablemente tendríamos otro episodio inflacionista con el que nadie cuenta a día de hoy. Y por supuesto tenemos el caso que ya nos hemos cansado de hablar de él, que es la guerra en Ucrania y que no tiene visos de terminar, salvo que gane Trump, que dice que en 24 horas acaba el conflicto. Evidentemente, conociendo a Trump y esa frase, entiendo que lo que va a decir es ya no te ayudo en nada, la OTAN se queda desprotegida porque sin Estados Unidos la OTAN vale poco y a partir de ese momento imagino que Putin hace así con las manos y dice, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos ahora? Sería una situación dramática, pero a todas luces es lo que apunta si gana Trump. Pero la realidad es que el daño ya nos lo hemos comido. Hemos tenido que cambiar la forma en la que gestionamos la energía en Europa, especialmente en Alemania, que tenía aquellos gaseoductos que le llegaba toda la energía desde Rusia. Y esa guerra ya nos hemos acostumbrado al impacto en el coste de los cereales, al impacto a nivel energético, con lo cual os diría que por desgracia se ha convertido en algo que a los inversores nos importa poco y a los ciudadanos cada vez menos, lo cual es un drama humanitario de tres pares de narices. ¿Cuáles son las conclusiones? Estamos en un mundo donde estamos volviendo una política monetaria menos restrictiva, es decir, ayudas por el lado de las bajadas de tasas de interés, donde nos hemos acostumbrado a apuntalar el crecimiento económico emitiendo cada vez más deuda y donde va a haber una guerra arancelaria al alza. Tanto si gana Kamala Harris como si gana Donald Trump, vamos a ver más aranceles contra China y no solamente por parte de Estados Unidos, también por parte de Europa. Y la inestabilidad geopolítica yo creo que va a ir a más, no a menos. ¿Cuáles son las cosas positivas o buenas? Uno, estamos ante una revolución tecnológica espectacular. Yo siempre digo que viví, siendo joven, la llegada de Internet y yo era muy friki, muy friki, y no acerté ninguna. Básicamente yo, o sea, en aquella época yo era un creyente de Internet, y me acuerdo que como estaba en el mundo de la inversión, mis amigos me preguntaban, me decían, Pablo, tío, danos alguna pista. Y yo decía, bueno, mira, en telefonía, cómprate Nokia. Alguno de los mejores amigos volvió al cabo de 12 años, 10, 12 años, me dijo, tío, Nokia, macho, no ha dejado de bajarte desde que me lo dijiste. ¿No tienes otra recomendación? Digo, cámbialo por BlackBerry. Tenía el teclado QWERTY, era el teléfono de los directivos. Desastre absoluto. A la idea de Nokia les acompañé con otra, les dije, bueno, el mundo se va a enrutar, tío, o sea, Internet se va a convertir en algo global. Yo ahora mismo tengo un modem router en casa que le quito la clavija al teléfono y se la pongo al router, porque tengo que llamar a Internet para tener conexión. Y que mi hijo es informático y me dice, pero ¿a quién llamabas, papá? No me entero. Digo, bueno, pues yo llamaba, pues pinchaba y aquello hacía y a veces conectaba y mi hijo me mira diciendo, ¿qué me estás contando? Bueno, pues yo dije, tío, Cisco. Cisco es la compañía que iba a enrutar el mundo en el año 2000 y era la tercera más importante del Nasdaq. Nunca ha vuelto al precio de 2000. Han pasado 25 años, nunca ha vuelto. En entretenimiento, Blockbuster. Luego apareció la mierda hasta en Netflix y todo el mundo contratando Netflix. Digo, bueno, vale, pero yo he hecho apuestas a lo largo de mi carrera basándome en tecnologías y he descubierto que es muy difícil acertar con el nombre. Es muy difícil acertar con qué va a ser el disruptor que va a llevarte al éxito. Y tampoco merece la pena que busquéis mucho el nombre, porque si os montáis en Apple y sube un 200%, probablemente lo vendéis. Y dices, no, yo no. Yo habría aguantado un 500%, un 800%, tío. Y acabas vendiéndolo.
y luego descubres que te habías vuelto millonario, ¿no? Esa es la realidad. Dices, a día de hoy, Pablo, inteligencia artificial, robótica, ¿crees que es lo que nos va a cambiar la vida? No tengo la menor duda. No os pienso decir en qué invertir porque sé que vais a venderlo. O sea, en lugar de comprarlo, lo vais a vender. O sea, tengo un 100% de tasa de acierto en sentido opuesto. Con lo cual, creo que esto nos va a cambiar la vida y no, de hecho ya está cambiándonos la vida. Yo hago cosas en 1 hora que antes tardaba 3. Y tengo de mis 3 ordenadores, una de las pantallas está siempre abierto, ChatGPT, el nuevo modelo Canvas es espectacular, DALL-E, Gemini, bueno, todas las cosas que utilizo, ¿no? Perplexity, con lo cual esto no es un... Poneos en el año 2000, no sé yo si voy a usar Internet, digo, no, claro, no sabes tú si vas a... Pues esto es lo mismo, no sé yo si la inteligencia artificial, digo, créeme, cuanto antes te pongas mejor, ¿vale? ¿Va a aumentar la productividad? Una barbaridad. ¿Pero a costa de qué? De muchos puestos de trabajo. Va a haber un montón de cosas que ya no va a hacer falta. Y esto es importante que lo entendáis, porque la gente dice, qué catastrofista lo del tema del trabajo. Digo, no, llegan los ordenadores y el contable que antes era una sala con gente con una calculadora, un abaco y papel y lápiz, pues de repente hay un ordenador que te lleva la contabilidad y ahí sobran 10 tíos. El estudio de arquitectura, donde había delineantes, llega el AutoCAD, y dices, no, mira, un tío que maneje bien el AutoCAD y los demás que se vayan, por favor. La revolución industrial, siempre ha pasado esto. Las herramientas sustituyen mano de obra poco eficiente por mano de obra muy eficiente. Bueno, pues la inteligencia artificial va a hacer exactamente eso, pero con una diferencia, que no nos va a dar tiempo a adaptarnos apenas, que esto va a una velocidad de vértigo, que simplemente estar al tanto de todas las cosas nuevas que van saliendo ya implica un trabajo en sí mismo. ¿Qué nos va a permitir? Pues avances en cosas que antes eran increíbles, ¿no? En campos como la robótica, la medicina, la aeronáutica, en general el desarrollo y la investigación de 1000 campos que estábamos un poco bloqueados, se van a desbloquear y vamos a conseguir avances que nos parecerían imposibles antes en menos de una década. En este entorno que hemos pintado, ¿cómo hay que invertir? Me dices, bueno, buenas tardes, ha sido un placer estar con ustedes. No, ¿cómo hay que invertir? Ahora en serio. Hay que diversificar. Dices, bueno, ¿qué es un buen gestor? Un tío que tiene un poco de todo. Bolsa, que es lo que llamamos renta variable. Renta fija, que son los bonos. Materias primas, bienes raíces, divisas, criptomonedas, startups. Dices, vale, pero ¿cómo hago esto? Digo, depende de tu perfil de riesgo. Es imposible, es materialmente imposible y sería una temeridad por mi parte que yo os recomendase una cartera de inversión genérica para todos vosotros. Salvar a alguno que tenga el Ferrari ahí fuera y no porque tenga un préstamo, sino porque realmente su patrimonio se lo permita. Habrá gente que simplemente llega a fin de mes. Habrá gente que le vaya a la marcha y diga, no, a mí dame algo que suba 1000% o baje un 80% y entonces querrá estar en criptomonedas. Habrá gente que diga, no, mira, yo ya tengo 80 años o 70 años, ya he hecho mi vida, no quiero arriesgar mi patrimonio, quiero no perder capacidad adquisitiva y se irá a mercado de renta fija. Por tanto, vamos a ver qué opciones hay en cada una de las categorías y que luego cada uno pueda decidir cómo invierte realmente su dinero. En primer lugar, hemos perdido un 20% de capacidad adquisitiva en España a lo largo de los últimos 4 años. Esa es la realidad. Y esta inflación, como dice uno de mis hijos, esa es la inflación que nadie se cree, la inflación que publica el gobierno. Porque la realidad, cuando tú lo llevas en una hoja de cálculo, es que la inflación que tú soportas es mucho mayor que esta. ¿Vale? ¿Cuánto te cuestan los colegios, los seguros, la comida, etcétera, la vivienda? Y dices, no ha subido un 20%, ha subido bastante más. Pero bueno, eso es lo que has perdido, un 20%. Y dices, de acuerdo. Normalmente pasamos por fases de pérdida, digo, sí, hay momentos de estabilización, pero en general la tendencia es la que veis. Cuando hay inflación, ¿dónde quieres estar? En activo real, inmobiliario, el oro, criptos. Y dices, va, pero cripto no es real. Digo, bueno, te puedes comprar la moneda, te la pueden mandar. Puede ser real. Lo que pasa es que ahora hablaremos de las criptos, aunque no es mi temática y sé que vais a tener una jornada exclusivamente para criptos, pero sí un barniz rápido de por qué son interesantes. Y dices, vale, ¿cuánto ha subido la vivienda en España en los últimos 4 años? Un 20%, más o menos en línea con la inflación. Alguno dirá, ni de coña, Pablo.
Ha subido mucho más, digo, sí, el que está en Palma de Mallorca, el que está en Valencia, el que está en Madrid, en ciertos barrios y en Barcelona te dirá, ha subido mucho más que eso. Digo, ya, pero nosotros tenemos algunas propiedades en un pueblecillo en Umbela, ¿no? Y yo sé que eso ha subido muchísimo menos de un 20. Con lo cual, de media, lo que ha pasado en España, a diferencia de 2008, en 2008 se nos fue la pinza mucho más, porque todo subía, incluso lo que no tenía valor, lo que estaba allí perdido en cualquier lado del mundo, subió igual que en Madrid. A día de hoy no, a día de hoy han subido mucho determinadas zonas de España y otras mucho menos. Y la media hace que la subida no sea tan grande. De hecho, la media de toda España ni siquiera está en los picos del año 2008, aunque en Madrid y en Barcelona se estén superando los precios de la crisis 2008. En Estados Unidos ha subido un 47%. El oro ha subido un 70% desde marzo de 2020 y Bitcoin casi un 1000%. Sé que alguno dirá, yo Bitcoin, siempre a toro pasado yo también. O sea, esto es... Yo, mi cuñado en 2011 me dijo, es muy friki, y me dijo, oye Pablo, ¿qué opinas de esta cosa que ha salido que llaman Bitcoin y tal? Y me dije, mira Antonio, déjate de tonterías con la monedita, y cada vez que me lo encuentro, una vez al año nos vemos y tal, me dice, la monedita, la monedita. Suele pasar. Y dices, vale, alternativa de poco riesgo. Digo, está el bono. Dices, un bono es como letras del tesoro, un bono a un año, a 3 años, a 5, a 7. Digo, sí, le prestas tu dinero al gobierno o a una empresa y a cambio la empresa te paga un tipo de interés. Es como cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo, pues en este caso te lo piden a ti y tú eres el que recibe la remuneración. Durante muchos años se dio la circunstancia, cuando los tipos estaban negativos, que los bonos tenían rentabilidad negativa. Es decir, que tú le prestabas el dinero a un gobierno, le prestabas el dinero a una empresa y tenías que ir y además pagarle intereses. Y dices, no, si yo soy yo el que te está prestando el dinero. Bueno, pues en aquella época lo normal era que tú les dejabas dinero y encima les pagabas intereses. Pero esa anomalía ya pasó y ahora entre el 3,5 y el 5%, pues en países como Estados Unidos, Italia, puedes conseguir rentabilidades. Y dices, vale, eso es, ¿me voy a forrar con un 3,5, un 4, un 5? Digo, no. Ya cuando mis hijos me dicen, ¿qué hago con 1.000 euros que me sobran? Digo, pues, le compras una letra al 3% y me dicen, hacen el cálculo y dicen, ¿estás quedando conmigo o qué? 3% en un año, ¿esto es lo que me van a dar? O sea, de verdad, 30 pavos para comprarme una pizza. Digo, no, yo entiendo que no es el tipo de inversión que a ti te interesa, ¿no? Pero eso es lo que se va a depreciar tu dinero y de esta manera no pierdes capacidad. Es un activo muy seguro, porque sobre todo en plazos cortos no va a haber un default, tampoco lo va a haber a plazos largos, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo se compraría el mundo si hiciese falta y tiene una maquinita para generar dinero, o sea que no os preocupéis por eso. Y la alternativa nos quedaría la renta variable. Y yo aquí, hay mucha gente que me dice, ¿te bajaste la renta variable en enero de 2022? Bajó en 2022 bastante, pero luego ha subido un montón. Digo, sí, ya, pero yo he comprado luego China. Y dices, ¿por qué compras China? Si los chinos son los culpables de todo. Digo, bueno, primero porque un inversor no está para juzgar la ética. Porque si vas a juzgar la ética, ¿qué piensas de que un Apple o un Amazon paguen menos impuestos que nosotros cuando ganan cantidades ingentes porque tienen una infraestructura fiscal en Dublín? Digo, puestos a sacar la mierda, saquémosla de todos, ¿no? Y dices, vale, entonces, cuando inviertes en China, ¿por qué lo haces? Digo, pues porque cotizaba en enero a múltiplos del peor momento de la historia en 2008 y en otras crisis, o sea, estaba baratísima. Porque de alguna manera, esta es el comportamiento de China frente a Estados Unidos. Y dices, que baje, ¿qué significa? Que Estados Unidos lo hace mejor. Y dices, bueno, entonces, ¿por qué te compras China? Digo, porque tengo la sensación de que, yo que sí sé un poquito de análisis técnico, que esto favorece que nos vayamos a la segunda línea. Y si eso pasa, China lo va a hacer un 81% mejor que Estados Unidos. Prefiero una bolsa barata, con potencial de recorrido importante y sobre todo cuando China ha comenzado a sacar un montón de estímulos monetarios y fiscales para controlar la economía y los mercados y el mercado inmobiliario. Con lo cual dices, bueno, pero no sabes si va a funcionar. Digo, no, pero llevo 40 años en esto y en el año 2009, en marzo del 2009, el sector bancario había caído un 91%, habían quebrado cientos de entidades en Estados Unidos y en Reino Unido. La bolsa había bajado un 58% en Estados Unidos. Los clientes de nuestro fondo, que eran clientes con dinero, llamaban todas las semanas y nos decían, ¿crees que va a quebrar Goldman?
no lo creo. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Estás seguro si lo meto en una caja fuerte en VS en Suiza? Yo creo que sí. ¿Me voy mejor a Dublín? Esas eran las preguntas. Nadie preguntaba dónde hay que comprar el SP500. Estaba en caída libre. En aquel momento el SP500 cotizó a 666, un número bastante curioso, por cierto, y a partir de ahí empezó a subir. La economía crecía al -4,3, estaban en una recesión profunda, quebraban las entidades financieras. La valoración era barata y la Reserva Federal había bajado los tipos del 5,25 al 0% y estaban implementando el primer programa de QE, que era la compra de deuda. Y dices, entonces, ¿cómo se reduce toda esa palabrería que has dicho? Las valoraciones eran baratas y la cantidad de estímulos que estaban volcando gobiernos y bancos centrales en Estados Unidos era inaudita. Y la eclosión de esas dos cosas hizo que se encontrase un suelo. No porque pintase bien, porque no había nadie invertido. Y aquello empezó y no paró y sigue sin haber parado. Bueno, pienso en China y digo, nadie quiere estar en China, es el malo de la película. La economía sigue creciendo cerca del 5%, están volcando estímulos como perros, se están endeudando y dices, ya, pero eso era malo, has dicho. Digo, es malo para la economía, pero es muy bueno para la bolsa. Mirad cómo va la bolsa americana. Están copiando el modelo estadounidense y digo, y las valoraciones están un 60% del SP. Digo, bueno, ¿me puedo equivocar? Sí. Antes he dicho que no acertaba ni una cuando hablo de tecnologías. Aquí suelo tener un poquito mejor fiabilidad, ¿vale? De esto nos pienso dar ideas. Temáticas IA y robótica, evidentemente es un tema que debéis estudiar no solo como interés inversor, sino porque tenéis que incorporarlo a vuestro día a día. Entonces, como cuando la gente te dice, no, yo prefiero escribir en papel. Digo, no, si yo te entiendo. Digo, pero es que en el Word va mejor la cosa, ¿sabes? Más rápido. Es que yo prefiero hacer los números en una agenda. Digo, ya, pero una Excel has probado. O sea, es que es bastante cómoda. Entonces, hay ciertas cosas que negarte a usarlas no tiene demasiado sentido. Nadie dice que tu trabajo lo haga otro. Lo que digo es, utiliza las herramientas que van surgiendo porque te hacen muchísimo más eficiente y tardas menos en obtener mejores resultados. Y luego están las startups. Las startups son compañías que están empezando. Es decir, proyectos de gente con muchísima ilusión y un potencial enorme que normalmente 9 de cada 10 veces acaba en desastre. Es decir, ¿cuántos WhatsApps hay? Pues yo aposté por BlackBerry Messenger, ¿vale? O sea, luego llegó el WhatsApp verde asqueroso y todo el mundo escribía en WhatsApp. Y yo decía, pero ¿por qué en WhatsApp? ¿Por qué no en mi Messenger? Y ha pasado, pensad en Twenty, pensad en un montón de aplicaciones de mensajería que tuvieron su momento crucial, pero no consiguieron. Yo también aposté por Kodak. Claro, es que era de cajón, ¿no? Tenía todo el control de imagen y es como decir, pero ¿cómo pueden ser tan paquetes que no hayan sido capaces de dar el salto al mundo digital siendo el número uno? O sea, hay cosas que dices, a mí cuando la gente me dice, no, Apple jamás, digo, espérate que compre yo Apple, ya verás tú dónde se va. O sea, todo es posible, ¿eh? De alguna manera, el éxito de los proyectos lo recordamos en el que gana, en el que sale bien. Pero hay muchísimos que no funcionan. En las startups, 9 de cada 10 no consiguen triunfar. Y 1 de cada 10 a veces triunfa y se convierte en un unicornio. Unicornios son esas que valen más de 1.000 millones, entonces todo el mundo habla de ellas. Entonces parece como que merece la pena porque acuérdate del Ibero, cuando hizo esto Airbnb, dice, sí, claro, es que son las que funcionaron. Hay cientos que replican ese modelo y que no funcionan. Pero lo que sí puedes hacer, porque lo hemos democratizado tanto, el mundo de la inversión, ahora antiguamente, hace 30 años, para invertir en determinados productos o tenías capital alto y eras de banca privada o no te ofrecían. Pero ahora hay plataformas que te permiten invertir en startups. Tienes que diversificar muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? 1.000, así 20. Porque dices, es que 18.000 se van a ir al garete. Y la esperanza es que uno salga más o menos igual y uno te compense todo lo anterior. Pero está ahí. Es una cosa entretenidísima de mirar. Puedes analizar todo tipo de proyectos relacionados con medicina, con robótica, con
heladerías, con lo que quieras. Gente que tiene imaginación y que encuentra una forma de hacer algo más eficientemente que el resto y puedes participar en el capital de esos proyectos desde el principio. Si queréis saber lo que más me interesa a mí de lo que hago durante la semana, hay una newsletter totalmente gratuita que la tenéis ahí en el código QR, que es donde cuento lo que he ido leyendo los últimos 7 días y que me ha parecido interesante. Puede ser de geopolítica, de finanzas, puede ser de economía, de mercados. Y muchas veces pues, esas cosas también las comento en otras redes. Me vais a encontrar en Twitter, en Facebook, en Meta, en X, llamo de Twitter y ahora ya sé que no es Twitter, en YouTube, bueno, básicamente en cualquier red social. Pero en la newsletter concentro exactamente lo que me parece interesante de lo que he leído en los últimos 7 días y se manda todos los jueves y es gratuita y además si os suscribís y no os gusta, le dais a unsubscribe y se acaba el problema. No lo hagáis. El resto, simplemente información de cosas que hago. Y como siempre, os diría que, además de daros las gracias por vuestra atención, el mundo de la economía, en mi opinión, es un mundo que debería enseñarse de otra manera como lo hacemos. Todos sois inversores, os guste o no. Habéis visto el efecto de la inflación, ¿no? El 2% te hace perder un 22% del valor de tu dinero cada 10 años. ¿Qué quiere decir? Que a la gente que me dice, no, yo paso. Digo, no, yo paso es yo pierdo. O sea, yo paso, lo dejo en una cuenta corriente sin remunerar o lo meto en una caja fuerte en casa, en 10 años has perdido un 22, mínimo, porque la inflación no está al 2, está mucho más alta. Con lo cual, el pasar, el concepto de pasar es como avestruz, meto la cabeza bajo la tierra y me olvido. Entonces tienes la opción de, como hace mi hija pequeña, gastártelo todo, para que el impacto a la inflación no exista, o, claro, es que es perfecto, yo lo recibo y lo gasto. Dice, a mí la inflación no me afecta nada, digo, es cierto. O la otra opción que tienes es planificar en qué inviertes teniendo en cuenta tu perfil de riesgo. Hemos visto varias opciones. Evidentemente, las criptomonedas para los jóvenes es un reclamo que gusta mucho. Normalmente tienen poco dinero y cuando les hablas de rentabilizar un poquito dicen esto no va a ningún lado. Ahora, multiplicar esto por 10 o 12, esto es otra cosa. El problema es que, claro, hay veces que eso corrige un 80 o un 90%, como pasó en 2022, y no les hace gracia. Hay productos intermedios. Aprender de economía no significa pasarte el día mirando datos, significa entender cómo funciona el mundo y que te permita tomar decisiones económicas razonables. Yo siempre he dicho que la diferencia entre cómo te jubilas a los 67 o cuando te toque, al paso que va a ser un poco más tarde, entre haber gestionado bien tu carrera profesional en términos de ahorro y patrimonio o no haberlo gestionado marca una diferencia brutal. Porque me atrevería a decir que el dinero que gana la gente joven hoy la vas guardando en una caja fuerte y para cuando te jubilas no vale nada. Es como si mi padre hubiese dicho, yo me guardé el dinero de la casa, 18.000 euros para mi jubilación. Y yo le miraría y diría, con 18.000 euros pretendes jubilarte ¿de qué? Con 600.000, que es lo que vale su casa, es otra cosa. Él la puede vender y ahora con 92 dice 600.000 euros, vamos, anda que no tienes arreglada la jubilación. Mirad ese ejemplo tan sencillo, 18.000 o 600.000, la diferencia es que lo invirtió en una vivienda en lugar de dejarlo en la caja fuerte. Haced lo mismo. Vosotros los jóvenes, cuando dentro de 50 años pongáis gasolina, os va a costar la broma unos 500 pavos. Si dices, no puede ser, Dios, sí que va a ser así. 500, 600, tal vez 1.000. Y dirás, como voy a llenar yo el depósito, yo no lleno el depósito, me voy andando. Digo, no, eso yo también lo pensaba, pero vas y lo pagas, ¿vale? Porque al final lo que ganaban nuestros abuelos nos parecería totalmente absurdo. Diríamos, no puede ser, nadie podía vivir con céntimos de euro al mes, ¿vale? Así que tomaros la economía en serio, no para estudiarla, simplemente para entenderla, y os aseguro que a lo largo de las próximas décadas tomaréis muchas mejores decisiones financieras.